Sentencia Texas versus Johnson. Hechos. Como primer hecho, tenemos que Gregory Lee Johnson participó en una manifestación política en Dallas en 1984, durante la cual quemó una bandera de los Estados Unidos frente al ayuntamiento de Dallas en manera de protesta en contra de las políticas de administración de Reagan. Como segundo hecho, tenemos que Johnson fue acusado y condenado por profanación de un objeto venerado bajo la ley de Texas. Tercero, tenemos que a pesar de que varios testigos se sintieran ofendidos con la quema de la bandera, no hubo ningún daño físico y ninguna amenaza de disturbio. Como cuarto hecho, tenemos que la Corte de Apelaciones de Texas revocó la condena al considerar que la conducta de Johnson podía ser constituida como una forma de discurso simbólico y pues estaba protegido por la primera enmienda. El tema jurídico es constitucional bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que se le condena a una persona por la quema de una bandera como medio de protesta política. Al leer la sentencia podemos llegar a una conclusión de que no es constitucional condenar a una persona por la quema de una bandera como medio de protesta política, si esta acción de quema de bandera es considerada un discurso simbólico. Y por ello traemos a coalición unas reglas de derecho que nos ayudan a sostener esta conclusión. Las reglas de derecho. Como primera regla de derecho tenemos que la primera enmienda de los Estados Unidos no solamente protege un discurso verbal, sino que también protege un discurso simbólico, siempre y cuando este sea intencional y sea entendido como comunicativo. Y como precedente de esto tenemos a Spence versus Washington y a Tinker versus Des Moines. Como segunda regla de derecho, tenemos lo atinente a la decisión en West Virginia State Board of Education versus Burnett, en la cual se establece que el gobierno no puede obligar a un sentimiento de unidad a través de la regulación de una expresión simbólica y por lo tanto no puede prohibir la disidencia simbólica sobre un símbolo como el de la bandera. Como tercer argumento, la Corte dictaminó que la expresión solo puede restringirse si incita a acciones ilegales inminentes, lo cual no aplicó en el caso Johnson, debido a que no se produjo ninguna alteración ni ningún disturbio a la paz, tal y como se evidencia en el precedente de Brandenburg versus Ohio. Por último, la Corte hace alusión al caso entre Street versus New York, en la cual la Corte dictaminó que no se puede castigar la expresión de opiniones sobre la bandera por resultar ofensivas para el público, apoyando así la expresión que utilizó el señor Johnson en este caso. Esta estructura permite resumir los puntos centrales de los hechos, el problema legal y las reglas de derecho que fundamentaron la decisión de la Corte en este caso en el cual la Corte decide confirmar la decisión del Tribunal de Apelaciones Penales en Texas que había revocado la condena a Gregory Lee Johnson. Esto al considerar que su acto de quemar la bandera estaba protegido por la primera enmienda como una expresión simbólica. En una votación de 5-4, la Corte sostuvo que la quema de la bandera constituía una forma de discurso simbólico protegido al determinar que se trataba de una expresión política intencional y comprensible en el contexto de una protesta. Con base en lo anterior, la Corte rechazó los argumentos del Tribunal de Apelaciones del Distrito de que el interés en preservar la bandera como símbolo de unidad nacional y de evitar disturbios justificaban la condena. En conclusión, la Corte dictaminó que rechazaba el que se criminalizara la quema a la bandera porque se estaría transgrediendo el derecho a la libertad de expresión.